A David Trueba, eso de no le voy a presentar, pues es que es verdad, todo el mundo sabe bueno, que es director de cine, guionista, novelista y que además ha conseguido, iba a decir triunfar, aunque triunfar es una palabra que a él no le gusta demasiado, creo, pero ha conseguido que la gente siga sus cosas, ¿no? Que la gente se pregunte cuándo va a salir la siguiente novela de David, cuándo David va a hacer la siguiente película. Y otra cosa que además, no sé si esto ya viene en los genes, es que cae bien a todo el mundo. No sé si esto se hace de alguna manera. Bueno, no conozco a nadie al que le caiga mal David Trueba, o los que no estén en esa onda por lo menos están... Yo no estaría tan seguro, ¿no? Discretamente... Ya diría que sería un defecto eso, ¿no? Sí, podría ser. Caerle bien a todo el mundo. Siempre habrá alguien que no, ¿no? Siempre habrá alguien, pero digo... Son discretos, ¿no? No como en otros. Bueno, te confieso que no sabría por dónde empezar, porque, por eso mismo, ¿no? Por empezar por el cine, empezar por las novelas. Pero como hay algo que ya ha hecho y ha salido en prensa y se ha hablado de ello muchísimo, que es esa serie sobre Jordi Pujol que no acaba de estrenarse, pues la pregunta que se te hace ahora en todas las entrevistas para empezar es ¿cuándo se estrena la serie sobre Jordi Pujol? Bueno, pues es una pregunta que me encantaría poder responder, pero que no está en mi mano, porque las fechas de emisión no dependen de nosotros, sino que dependen de la cadena, en este caso de la plataforma Discovery+, que es un poco complicado de explicar, pero ha hecho un proceso de fusión con una plataforma que se llama HBO Max, y entonces siempre las fusiones necesitan un tiempo para firmar papeles y para hacer el acople, digamos, supongo, te hablo. Y entonces eso es lo que ha retrasado, pero está acabada desde hace unos meses. Es una serie periodística, realmente, no es una serie de ficción, es una serie documental, periodística, en 4 episodios de 1 hora de duración, y se titula La Sagrada Familia. ¿Y qué va a aportar sobre el personaje? O sea, la gente que lo vea se va a sorprender, va a conocer detalles desconocidos. Bueno, yo creo, intento que sea, yo soy una persona que cuando hago esos trabajos intento ser lo más equilibrado posible, porque siempre encontrarás gente que es fanática y gente que es destructiva al 100%, ¿no? Y en general la verdad suele estar en un término no tan oscilante, digamos, hacia los extremos, sino en un término medio. Es decir, que cuando recorres una vida tan compleja y además con derivaciones familiares, etcétera, ¿no? Pues lo divertido también es cómo vas armando el relato desde un origen que tiene que ver a lo mejor con la pasión política en los años todavía de la dictadura, en una especie de reivindicación del nacionalismo catalán en los años 60, en los primeros 60, al mismo tiempo una persona que viene de una familia que ha hecho dinero, ¿no? Y que el padre ha hecho mucho dinero, y entonces cómo esos dos elementos se entrecruzan, se retroalimentan y finalmente seguramente explican al personaje. Y por supuesto, claro, estamos hablando de personajes de una entidad política que son de una generación, como digo yo, de los últimos dinosaurios de la política española, porque son personas que tienen una entidad tanto intelectual como social, como política, también una relación muy paternalista con el pueblo, en su caso sobre todo con el pueblo catalán y tal, que los hace irrepetibles, ¿no? O sea, en esa parte, digamos, hay que ser justo, ¿no? Son personajes, yo qué sé, emparentados con lo que llamamos nosotros la transición, ¿no? Y pues que están ahí, que son figuras que desde la perspectiva a lo mejor de la política de hoy, que nos parece tan como pequeña o de capillita y tal, pues personajes de la entidad de Tarradellas o de Felipe González o del rey Juan Carlos, Fraga, Pujol, ¿no? Son personajes muy magnéticos y magmáticos. Así que, no, espero haber sido justo. Lo que pasa es que a veces la justicia no le gusta ni al condenado ni a los de la parte acusadora. O sea, es decir, como pasa en todas las decisiones,
incluso las de los jueces, no contentas a todo el mundo y en muchas ocasiones esa seguramente es la justicia. ¿Cómo esperas que no sea a lo mejor bien recibida en los sectores independentistas? No, yo sí espero que sea bien recibida, sobre todo por los españoles que quieren que se les trate informativamente como adultos. ¿Qué quiere decir? No es tan difícil, es que se les trate como personas pensantes, que las conclusiones las saquen ellos a partir de una cantidad de información que tú les ofreces, pero no hacer elementos de tesis de salida ya, ¿no? Esta es mi opinión, tenéis que pensar lo que pienso yo y os voy a llevar por este. No, vamos a ir sumando durante 4 horas muchos elementos de juicio y por supuesto que habrá personas que digan, bueno, estos pecadillos son perdonables, otros que digan estos pecados son imperdonables, otros que digan, bueno, pues una vez más la complejidad. La vida no es fácil y para vivirla hay que estar dispuesto a oír cosas de todos los sentidos, ¿no? y nutrir tu inteligencia y tu información con la mayor cantidad de capas y luego cada uno es libre de pensar lo que quiera y por supuesto del propio producto tener la opinión que quiera, solo faltaría. Pero no, yo creo que va a gustar y que va a ser bien recibida y que además me da la sensación que la gente va a apreciar que se les trate un poco como digo yo. Cuando yo la empecé les dije a los colaboradores, les dije, tenemos que ir al armario y ponernos chaquetas de la BBC, como si fuéramos trabajadores de la BBC en el mejor sentido de lo que significa la BBC, es decir, de rigor y de salirnos de las trincheras y de las estas. Vamos a intentar ser como son de duros, pero también de exigentes consigo mismo los periodistas anglosajones. Te decía antes decía lo del triunfo un poco en broma, porque en el anterior encuentro que tuvimos, precisamente no hace mucho en Valladolid, decías algo que me parece muy, muy lógico, y es que el éxito no es tanto que tu novela se convierta en un bestseller o que en una película te den 8 Goyas, sino que hayas hecho la película que tú querías hacer o el libro que tú querías escribir. Cuando te hacen un encargo, como es en este caso el de Jordi Pujol, ¿no? Que es un trabajo que no sale de ti, que es un encargo. Claro, la forma en que acometes el trabajo, ¿cómo es? Porque de alguna manera lo tienes que hacer tuyo, ¿no? Probablemente tú no hubieras pensado en hacer un documental sobre Jordi Pujol, ¿no? No, es curioso porque en el mismo, digamos, lapso de tiempo me ofrecieron un documental sobre esta figura y una película de lo que llamaríamos de ficción en el sentido de interpretada por actores, también sobre el mismo personaje. Y me decanté por el documental porque me parecía que me permitía hacer una visión menos, más rica para el espectador, me parecía más interesante. Y lo único que pregunté es qué margen de libertad existía. Evidentemente, es como qué margen de felicidad existe. Pues entre el 0 y el 100, pues uno tiene que aprender a saber conformarse, ¿no? Y entonces les dije, entre el 0 y el 100, más o menos, ¿cómo consideraríais? Entonces me dijeron, el 100. Esto es como cuando uno se casa, pues ¿nos vamos a llevar bien? Sí, fenomenal. Y tal. Bueno, pues ya sabes que es 75, 80. Y no contento con ese encargo, aceptaste otro, que creo que también está terminado, que todavía parece un jardín más raro, lo voy a decir un jardín más raro. Más difícil todavía. Como en el circo. Como en el circo, exacto. Que es sobre la reina Sofía, que ya es, para mí ya es riesgo, ¿no? Y además un poco tal como están las cosas con el rey emérito, etcétera. Y ese trabajo también está terminado. Cuéntanos también, cómo ha sido. He de reconocer que es la primera vez que me ha pasado. No he tenido casi nunca malas relaciones. Mis editores son los mismos desde hace casi 30 años. Con los productores no he arruinado a nadie que esté esperándome tal. Pero este es un caso muy particular y único. Cuando entregué la serie de La Sagrada Familia terminada, al día siguiente lo vieron y al día siguiente me ofrecieron inmediatamente empezar otro documental, que yo podría decir que forman parte de lo que a mí me gustaría hacer, que serían 4 documentales sobre una misma época, un mismo periodo de tiempo. En este caso, el de la reina Sofía ofrecía la posibilidad de hablar
sobre la restauración de la monarquía en España y, por supuesto, la transición y lo que vivimos ahora, que ya no sé cómo llamarlo, pero lo podríamos llamar la... no sé, es que no quiero usar algo que sea valorativo, sino como un poco la llegada de la normalidad con respecto a nuestras instituciones, ¿no? Es decir, la normalidad consiste también de nuevo en ponernos la chaqueta anglosajona, es decir, que somos capaces de saber que tenemos una institución tan sorprendente como una monarquía, pero que lo vivimos con naturalidad. ¿La naturalidad cuál es? Pues que nos levantamos por la mañana y sabemos que hay una familia real, ¿no? Que va a ser hereditaria, o que es hereditaria, ¿no? Muy bien. Pero hemos añadido unos elementos que no sabíamos, que es que se pueden separar, que pueden ir a la cárcel, que pueden robar, que pueden acometer delitos, que pueden ser investigados por la justicia, que pueden ser investigados por el periodismo, que pueden ser criticados como cualquier otra institución del Estado sin que eso signifique atentar contra su grandeza o lo que sea, sino simplemente normalizar la institución. En esto, otra vez, el Reino Unido vuelve a ser un gran ejemplo, es decir, hacen cosas que a nosotros a lo mejor en los años 90 nos habrían parecido imposibles o uno podría haber perdido hasta su trabajo por intentarlo, pero ahora se hacen y también será, yo creo, una serie que sorprenderá a mucha gente, porque la cosa que me atrajo es que sabemos bastante del rey emérito, bastante, no, nos falta por saber, pero sabemos bastante, y sin embargo la reina Sofía es un personaje que ha quedado como marginal, como envuelto en una especie de esfinge inamovible, casi físicamente inamovible, porque es como si fuera lo mismo, ¿no? Es como si fuera una estatua que ha estado al lado del rey. Y todo el mundo sabe que las personas no somos estatuas, que tenemos sentimientos, que tenemos unas motivaciones, que tenemos rasgos positivos y negativos, y acompañar, digamos, la historia de España por esos personajes. No digo, obviamente, que la reina Sofía tenga la entidad de personaje que tiene un Pujol o que tiene un Juan Carlos, pero tiene mucho interés. Tiene mucho interés porque también se puede hablar de la mujer en todo ese periodo, ¿no? Es decir, el papel de la mujer no solo institucional, sino el papel social, que no es lo mismo. Lo que se le... No es lo mismo la mujer en los años 70, 80 que la mujer hoy, no es lo mismo ese papel, no es lo mismo la reina Leticia, por ejemplo, ¿no? Que la reina Sofía. Entonces, en ese juego también de evolución y de espejo se aprende mucho. ¿Y ahí el grado de libertad de 0 a 100 fue menor? Un poco menor, sí, pero no porque haya unos, digamos, censores encima de ti diciendo por ahí, no, sino porque hay muchas cosas que no se pueden afirmar sin pruebas y hay muchas cosas que no se pueden sostener si no están judicialmente sentenciadas. Entonces eso yo creo que nos limita periodísticamente, pero eso es una limitación. Yo puedo saber cosas que no puedo contar. ¿Y por qué? Pues porque no tengo, digamos, la capacidad de poderlo o comprobar o decir y tal. No, con esto no os quiero asustar. Creo que más o menos todos podéis sospechar lo que puede haber detrás, pero eso limita, pero yo creo que se ha investigado poco, también en el caso de Pujol. Yo creo que ha faltado muchísimo impulso, porque no existía... o sea, España es una democracia demasiado joven, ¿no? y todavía está consolidándose. Entonces no han existido muchos mecanismos, a lo mejor de control y de información, tan naturales como los que puede tener el Reino Unido y que nosotros tenemos que aspirar a tenerlos, no a perderlos, sino a normalizar esto que decíamos antes de... ¿Y qué pasa? Pues levantamos una alfombra, miramos un poco y ya está. Porque además en el caso de Pujol también tenías acceso a más personajes, a gente próxima, incluso familia. En el caso de la reina no has podido hablar con nadie de la familia, creo, ¿no? No. En el caso de Pujol te he de decir que tampoco tenía yo ningún interés en hablar con nadie de la familia porque obviamente la familia, yo que vengo de una familia muy grande, pues entiendo los mecanismos que rigen una familia. De hecho,
la familia es una institución que tiende a protegerse, ¿no? Entonces, te importa poco, digamos, tener esas opiniones de protección. Sí ocurrió que a medida que iba empezando las entrevistas sobre Pujol, la familia se interesó por el proyecto. También en el otro caso la familia se interesó por el proyecto. Pero la diferencia era que uno de los miembros de la familia accedió a someterse a una... porque en realidad era como un interrogatorio, ¿no? Como una entrevista, y de la cual luego tú extraes elementos. Y entonces sí que era valioso pues, para describir el entorno familiar, la infancia, la juventud, la visión también de adolescente, de cuando el padre llega a la Generalitat, ¿no? Etcétera, etcétera. En el caso de la familia real hay una especie de coraza, y por razones normales, o sea, no conceden entrevistas, no desmienten tampoco las mentiras que se publican sobre ellos, tienen un código que hace difícil la transmisión de información y que les hace costoso, pese a que tienen sus gabinetes de prensa y sus casas particulares, que pues puedes tener con ellos conversaciones, pero siempre off the record. Y luego, una cosa que me llamaba la atención y que alguna vez he dicho es que cuando tú lees un libro sobre... no sé, voy a poner el ejemplo más tonto, sobre el príncipe Carlos, ¿no? En la prensa, o en Inglaterra o en el Reino Unido se publica un libro sobre el príncipe Carlos y la biografía del príncipe Carlos, toda la verdad sobre el príncipe Carlos. Y en el final hay 50 o 60 páginas de bibliografía, notas, digamos, registro de dónde se ha sacado la información, de tal. Hay un rigor. En España eso no existe. No sé muy bien a qué responde, pero se escriben cosas que la propia familia real en el esto te dice, eso es totalmente falso, eso es totalmente mentira, y tú dices, ya, pero es que está escrito en 7 libros, lo mismo, sin ninguna fuente autorizada, sino yo pasaba por ahí, me he enterado que este se acostaba con este, o que este hacía esto, o que este tal. Y claro, ese rigor, cuando tú lo quieres aplicar, tienes que ir a la fuente, tienes que ir al origen, y eso se hace difícil, pero eso es el periodismo, ¿no? Claro, y al final todavía es un personaje menos conocido, ¿no? Por eso que tú dices muy, que es muy desconocido. El más desconocido de todos. De hecho, te encuentras con opiniones y visiones, incluso de gente que está cerca, muy diversas. Gente que te dice, no, a ver, es una persona que no tiene ningún fondo intelectual, que es aficionada a la música, pero no tal. Gente que te dice es cultísima, y tú dices, ¿cómo es posible que no nos pongamos de acuerdo en una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son los valores? Luego, por supuesto, enterada de esto, un matrimonio roto este año o hace 50, hace 20, hace 35, muy raro. Entonces hemos tratado porque todo esto se hace en equipo, hemos tratado de obtener algo que creamos que es lo más cercano a la verdad. ¿Y va a sorprender? ¿O a ti te ha sorprendido alguna cosa? A mí me han sorprendido algunas cosas, o sea, me parece muy interesante. Hay que tener en cuenta que la reina Sofía procede de una familia real entroncada, digamos, con las grandes familias reales europeas, de orígenes, pues la propia familia británica, ¿no? Pero en un país sin tradición, un país con una historia muy breve y una historia monárquica muy breve, donde además pierden la corona su hermano, siendo muy joven, gestiona mal uno de los enormes conflictos políticos de Grecia, similares a los españoles, tras guerra civil, tras irrupción, digamos, de los militares en el juego político. O sea, es como un espejo paralelo que tiene muchísima relevancia a la hora de que eso suceda igual en España. Por ejemplo, el 23F. El 23F tiene un valor muy interesante visto desde la perspectiva de la reina Sofía, porque la reina Sofía tiene un hermano que ya no es rey por una situación que tiene paralelismos. Entonces, todos esos elementos hacen que sea un personaje muy interesante. Yo creo que es interesante y va a sorprender, y sobre todo vas a intentar poner orden, porque claro, en España hablamos de muchas capas. A lo mejor los que estamos sentados aquí, pues somos personas que tenemos un nivel de información alto, pero luego ahí fuera hay gente que no sabe absolutamente nada y que se cree las tonterías que oye, patochadas en un sentido o en otro, porque en este caso además se juntan estupideces de un sentido y otro. Hay tan estupidez es decir
que es imposible que se pueda tener una democracia con una monarquía, lo cual es una estupidez asumida por muchísima gente. Claro que se puede ser un país plenamente democrático con una monarquía, no hay el menor problema. Es una institución que está aceptada en Suecia, está aceptada en el Reino Unido, está aceptada en Bélgica, está aceptada en Dinamarca, en países que podrían ser Noruega, que podrían ser ejemplos para nosotros. Eso no tiene nada que ver. Y al mismo tiempo hay otros que dicen otras tonterías como que son intocables, que deberían estar alejados del este porque no tienen... No sé, yo creo que las instituciones necesitan airearse porque si no se separan mucho de la sociedad y cogen demasiado polvo. En este caso, en todos los sentidos. Vamos a saltar un poco de la parte audiovisual a la parte literaria, también un poco siguiendo tu ejemplo, ¿no? Porque él contaba, cuando estoy escribiendo una novela, encerrado en casa, pienso qué bien estaría con la gente, trabajando en el rodaje, ¿no? Pues eso, relacionándome con los actores, con los iluminadores y tal. Y cuando está en el rodaje, piensa, qué bien estaría yo en casa aquí, que no discuto con nadie escribiendo mi novela. Así que vamos a saltar, para que no se canse de la cosa audiovisual, a su última novela, que Queridos niños, que ya lleva un tiempo en la calle, pero que es una novela que no va a perder, me temo, nunca actualidad, porque cuando no estamos en una campaña electoral estamos ya en la siguiente. Y esta es una visión ácida de un candidato una candidata, en este caso, a la presidencia del gobierno. Una historia contada, una campaña electoral recorriéndose España, contada desde el punto de vista de un periodista en horas bajas, dedicado un poco, no a hacerle los discursos, pero como a ponerle un poco de salsa, ¿no? a las declaraciones. Alguien podría decir un periodista en horas altas. Sí. Porque gana más dinero que un periodista, ¿no? Eso sí. Los periodistas, como sabéis, yo estudié periodismo, Angélica lo sabe, muchas veces hablamos entre compañeros, te has pasado al lado oscuro, es una expresión que usamos mucho, que quiere decir cuando alguien se ha pasado a dirigir un gabinete de prensa de una gran empresa o de una institución, no deja de tener también periodistas a su cargo, por ejemplo, en la Casa Real o el propio presidente del gobierno o el presidente autonómico. También, obviamente, los candidatos tienen un equipo donde la figura del periodista, la figura del asesor, la figura de ahora que se llama el spin doctor o el estratega de campaña, tienen muchísima importancia y que muchos están muy relacionados, incluso no habiendo sido periodistas a lo mejor de carrera, pero están muy relacionados con los medios de comunicación. Porque la política, y en el fondo, aquí estamos hoy en un sitio con una familia muy cercana a una novela que todos recordaréis que se llama El disputado voto del señor Cayo, ¿no? Y que también podríamos haber definido como una visión ácida de una campaña electoral. En aquel momento las campañas electorales no se realizaban de manera masiva a través de los medios de comunicación y las redes sociales, sino que aún la política iba al encuentro personal de los electores. Eran también los primeros años de la consolidación de la democracia y, por lo tanto, aún la oratoria, la capacidad de persuasión, la cercanía eran importantes, y ahora, a través de las redes sociales, del teléfono móvil, de un poco la televisión incluso, vivimos unas campañas electorales que se hacen por impactos, ¿no? Es como si fuera por esto que antes se llamaba la pegada de carteles, esto no, ahora son impactos muy breves, titulares, muy contundentes, asuntos muy sintéticos que tratan de seducir al elector, ¿no? Que seríamos nosotros. Los queridos niños del libro, que es como los llama el protagonista, se refiere a los electores como mis queridos niños porque siempre está diciéndole a la candidata, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que esto le va a gustar mucho a mis queridos niños. Nunca, sí, no sé. Esto luego me sorprendió porque a pocas semanas de sacar yo la novela sacó un libro Mariano Rajoy que se llamaba, creo recordar, Política para adultos, y en el fondo desde su visión profesional también pensaba lo mismo que yo.
Es decir, o sea, no lo llamó mis queridos niños, pero dijo, bueno, la política se está infantilizando o está, digamos, recurriendo a una seducción muy infantil. No es despreciativo, porque los que tenemos hijos no despreciamos a los niños, es diferente. No lo llamaría yo desprecio, pero sí lo llamaría paternalismo o una cierta superioridad, una cierta manipulación de los estímulos. Claro, tú a los niños les dices, hijo, no toques eso que te vas a quemar, ¿no? Pues a los electores también se les dice eso. Cuidado con eso que se va a quemar. ¿Por qué elegiste contar esta historia? Bueno, primero, ¿por qué necesitabas contar esta historia? Y ¿por qué desde el punto de vista de ese personaje descreído, totalmente escéptico? Bueno, porque, mira, a ver, lo primero es que siempre tenemos la tentación de contar las historias desde nuestra posición, desde nuestra mirada, desde nuestro lugar. Y hay un momento también en el que yo creo que para entender la sociedad en la que estamos viviendo ahora y para entender sobre todo la comunicación política en la que estamos viviendo ahora hay que hacer un esfuerzo y tratar de colocarnos en el lugar de los otros, en el lugar de quienes no están en nuestros sitios, sino a lo mejor en el opuesto. En este caso, la fascinación que me producían algunos personajes que son asesores, que son escritores de discursos, que son estrategas, sobre todo también en el mundo anglosajón. Hay que recordar que nosotros solemos repetir todos los errores que se van cometiendo en Estados Unidos, pues con un cierto tiempo nosotros los asumimos como propios, ¿no? Esto no sé por qué, pero tiene que ver, yo creo, un poco con la dominación cultural, ¿no? Es decir, cada vez que veamos una estupidez cometida por los Estados Unidos, ahí estaremos nosotros. Antes se decía una década después, ahora como todo está más acelerado, yo casi diría que en un año y medio ya estamos. Me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos, todas las cosas que me provocaban desolación, siempre pensaba, ay, Dios mío, y esto estará en España dentro de 10 años, ¿no? Y efectivamente se cumplió, no porque yo sea un visionario, sino porque es obvio, ¿no? También es verdad que algunas cosas buenas también nos llegan, ¿no? Yo recuerdo cuando a mis padres, yo tenía unos primos de mi madre en Estados Unidos que les regalaron una nevera a mis padres. Entonces, obviamente, mis primos americanos pensaron, algún día llegará la nevera a España, ¿no? El frigorífico, ¿no? Y llegó. Lo que pasa es que llega asociado a otras cosas, ¿no? Todo se pega menos la hermosura, decían antes nuestros padres, ¿no? Pues lo mismo. Entonces sí quería adentrarme en cómo son estas personalidades que mueven los hilos, muchas veces de un discurso político que ahora vivimos en mucho estímulo de la confrontación, en un estímulo de la división, en un estímulo de sembrar la discordia entre la sociedad, porque la discordia es rentable electoralmente, la confrontación ayuda a distanciar a unas personas de otros y que no se produzca trasvase electoral, que es lo que más preocupa a los partidos. A los partidos políticos lo que más les preocupa es perder su rebaño, como a un pastor, ¿no? Que se vayan a otro pasto, o que se vayan a otra iglesia, o que se vayan, no, la mía. Entonces, ¿cómo mantener prietas las filas en estado de tensión? Muy tensionada. Entonces, la sociedad está muy tensionada políticamente. A menudo la política había servido para destensionar a la sociedad, pero ahora es lo contrario. Ahora, cuando la sociedad está más tranquila, llega la campaña electoral y te pone de los nervios, ¿no? Y lo que pasa es que como la campaña electoral dura los 365 días del año, todos los días y todos los años uno detrás de otro, pues esa tensión nos tiene ahora mismo en estado de nervios. Entonces, bueno, una de las razones casi terapéuticas por las que decidí escribir el libro es para que la gente que tenga que enfrentarse a una campaña electoral y lea el libro tenga una especie de manual de supervivencia, ¿no? Es como si hubieras escrito un libro sobre una persona que tiene que ir a la montaña y entonces se queda perdido durante 35 días y entonces en el libro vas contando, pero ¿y cómo sobrevivirá este hombre? ¿Podrá comer unas hierbas o se matará unas palomas que encuentre por allá? ¿O cómo hará fuego? ¿Cómo hará tal? Bueno, pues yo creo que entendiendo la política actual, cómo se dinamiza, cómo es lo que la mueve por detrás, también creo que nos ayuda
aunque sea duro el libro, porque algunos se asustan y les da un poco de miedo el libro, yo digo, pero es mejor conocer lo que hay detrás, porque si uno entra en las cocinas, le pierde, o sea, sabe mejor o disfruta más del plato, porque entiende todo lo que le están poniendo. Entonces, no sé, yo creo que a la política española le sobra misterio, es decir, que creemos que todo es una cosa tal, y es mucho más plana de lo que hay. Lo que hay es un intento desesperado por seducirnos a nosotros. Entonces, cuando vemos eso que hacen, nos espanta, en general. Incluso nuestros propios, los que nos resultan como más aceptables, muchas veces nos espantan sus estrategias, ¿no? Pues que sepamos que las hacen por nosotros. O sea, esto es como, es como cuando vas a una cita y el hombre o la mujer con el que has ido viene vestido de una manera determinada y tú tienes que pensar, ostras, pero es que lo hace para seducirme a mí, ¿y por qué se ha puesto así? Y entonces dices, algo estoy haciendo mal, algo yo no le he transmitido. En cambio, cuando acierta, dices, oye, pues esto aquí va a haber sintonía, ¿no? Hombre, la verdad es que después de... o sea, te lo pasas bien, pero... Pero sufres. Pero sufres porque, bueno, primero porque hay una gran verdad subterránea, aunque sea con tintes exagerados y un poco, pues a veces esperpénticos incluso, pero bueno, que... Uy, la realidad me ha demostrado que mis exageraciones son más bien, soy un escritor realista. Cuando salió el libro, asustadísimos, muchos en la prensa dijeron, una sátira, el David Trueba más ácido, más cínico, más duro, más... Y luego inmediatamente vino la campaña de Madrid, ahora el andaluz, ahora tal, y entonces ahora ya me tratan como un Balzac moderno, una persona absolutamente realista que ha retratado las cosas más o menos como son, que eso da miedo, claro, sí. Da miedo, más que... Sí, miedo y pena también, ¿no? Es que es muy primaria. O sea, cuando tú ves la campaña de Donald Trump y de Joe Biden y tal, es muy primario, pero es primario por nosotros. Entonces, claro, tenemos que hacer una reflexión. ¿Por qué obligamos a nuestros políticos a ser tan bruscos? Porque somos tan niños, porque somos tan infantiles. Sí, porque somos como con una piruleta. Los niños ahí cuando quieren piruleta y tal, o cuando quieren algo, lloran, patalean. Pues nosotros estamos todo el día pataleando y quejándonos de problemas que seguramente no son tan graves como el discurso político hace también, crea esa hipérbole, ¿no? de que parece que nos van a comer unos, otros y tal. A una sociedad cada vez más infantil, que eso es un poco lo vemos a diario, ¿no? que es verdad que la sociedad se está infantilizando, es más fácil también convencerla con esos impactos y esos eslóganes fáciles, claro, ¿no? Y eso es el crecimiento del populismo, ¿no? Que está creciendo en todas partes. Y no solamente en la política, yo te he oído decir que tú crees que el populismo de alguna manera está creciendo en la política, pero también se ve en otros sectores como puede ser el cine o el periodismo. Sí, el deporte. El deporte. Sí, eso da un poquito de miedo, ¿no? Sí, o sea, yo definiría el populismo como aquello que se justifica a sí mismo por su popularidad, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es la Miss la más guapa? El concurso de Miss es un concurso, en el que, por cierto, Donald Trump fue durante muchos años jurado. Supongo que lo utilizaría para sus vicios particulares y tal. A mí es un concurso que me ha producido una indiferencia total. Nunca jamás ha marcado mis criterios ni de belleza, ni de elegancia, ni de nada. No me importa un carajo. Entonces, el problema es que alguien me insista en que ese concurso es el que debe a mí regirme mis apetitos de deseo. No. El populismo es eso. El populismo es que tú eres seguidor de un equipo y aunque juegue peor que el otro, tú tienes que decir que juega mejor que el otro. Y entonces tú dices, pero entonces los ojos, la inteligencia, ¿qué papel juegan aquí? Si está la pasión por encima de todo. Entonces yo creo que esa es la línea difícil que tenemos que sostener. La democracia
dice un personaje, el personaje protagonista dice, la democracia es un sistema que solo tiene un defecto, depende de la gente. La calidad de la gente es la calidad de la democracia. A mayor calidad de la gente, mayor calidad de la democracia. ¿Cómo mejora la calidad de la gente? Con sentido de la responsabilidad, de la importancia que tiene su actitud en el conjunto de la sociedad. Lo que no puede ser es que haya gente que sea totalmente irresponsable y que luego diga, ay, bueno, pero es que claro, esto es intolerable, vivimos en... No, pero ¿qué grado de responsabilidad estás? A mí la definición de patria, que siempre es tan controvertida, que más me gusta es la que dice que una patria es la suma de las virtudes y los defectos de cada uno de sus componentes. Y esa suma da un resultado, ¿no? Obviamente, cuanto más grande es el país, pues la suma es más compleja. Pero contribuyen, la pequeña virtud y el pequeño defecto contribuyen en igual medida en un señor de Valladolid, en uno de Zamora, en uno de Valencia, al resultado de la patria en conjunto. Entonces eso, si no es una responsabilidad, ¿qué es? Entonces ese grado de responsabilidad que tiene que asumir la sociedad en una democracia, yo creo que se está renunciando a asumir. La gente trata a la democracia como un juguete que puedes romper porque ya va a venir papá y lo va a arreglar, o mamá y lo van a arreglar. No, no puede ser. No puede ser. Es tristísimo ver las elecciones francesas, porque en otro país lo ves mejor que en el tuyo. En el tuyo siempre tienes muchos componentes que te hacen ser partícipe, pero cuando lo ves en Estados Unidos o en el Reino Unido, ves las campañas, ves el resultado, ves el tal, es como, ¡ay, Dios santo! ¡Ay, ay, 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 ay! La que se nos viene encima. O sea, que nadie quiere cuidar del juguete. En una columna te leí también una cosa muy demoledora, porque claro, esta es otra faceta tuya. O sea, tú en una novela, bueno, pues puedes permitirte, ¿no?, ese humor ácido o Sí. esa visión vitriólica de la realidad, y luego están las columnas de opinión, que son una manera además de exponerse ya desde la seriedad y bueno, también me gustaría saber cómo encaras también esta actividad, pero por esto que estás diciendo sobre la democracia, ¿no?, que parece que te leí una cosa muy dura, ¿no?, diciendo en Europa parece que estamos cansados de la democracia, que estamos cansados de la democracia como si esto fuera lo normal y no se nos pudiera romper, ¿no? Y eso es una cosa que sí que pone un poco los pelos de punta. Sí, cuando viajas por el mundo te das cuenta de la fortuna azarosa, porque no deja de ser una lotería biológica, por la cual has nacido en un territorio. Yo tuve una discusión una vez con unas personas argentinas, estábamos en Latinoamérica, no, una discusión afable, ¿no? Y entonces una de las chicas que estaba en la discusión me dijo, David, pero es que tú no tienes en cuenta que geográficamente estás hablando desde una posición privilegiada. Y me acuerdo que fue hace muchos años y pensé, tiene toda la razón. Incluso la España de la dictadura de Franco, por poner un ejemplo de un país que es perfectible, o sea, es decir, que podía mejorar, ¿no?, pero estaba cerca de zonas de influencia que tendían o que iban a tender a llevar al país hacia una democracia tarde o temprano. Pero no podemos olvidarnos que esa zona de influencia fue muy importante en nuestra evolución. Es decir, mirábamos a Francia, mirábamos al Reino Unido, mirábamos a Alemania o a Italia y decíamos, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces de tener eso? ¿Qué es lo que nos lo impide? Una guerra civil. Bien, perfecto, pero iban pasando los años y iba desapareciendo el influjo de la guerra civil y iba apareciendo una nueva generación, ¿no? Y finalmente el mecanismo de succión que tiene un continente como el europeo fue muy positivo para nosotros. Por eso seguimos todavía al día de hoy siendo de todos los países europeos uno de los más europeístas, porque todavía queda gente que es muy consciente de la fortuna de haber sido succionados en esa dirección y no haber sido succionados en otra. Pero eso no puede presumir de ello una persona que vive en el continente latinoamericano, ¿no?, Centroamérica, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los mecanismos de succión allí son tremendos, es muy polarizado, es con unas oscilaciones muy fuertes entre un populismo
de orden autoritario y un populismo de orden más casi de una ideología más de izquierda, tal. Todos realmente una receta dolorosa a largo plazo, pero claro, no hay estructuras ni cercanas para permitir que la evolución sea, y que por eso cada país de Latinoamérica que encuentra una democracia que va atendiendo hacia instituciones de control, prensa libre, economía regulada, tal, no sé qué, es una aportación al continente maravillosa. ¿Qué ocurre? Cuando eso se viene abajo es desastroso, ¿no? Por hablar de países hermanos, ¿no? Y nosotros no somos conscientes de eso. Bueno, pues ahora tú viajas por el mundo y te das cuenta de que la gente estaría deseando, de hecho, el problema que tiene Europa es que hay una cantidad de población enorme que está deseando ser europea. Tan sencillo como eso. Ser europeos, mientras que los europeos parece que desprecian ser europeos. Como si ser europeos fuera una basura donde estás gobernado por unos burócratas que no tienen ni idea de nada y que actúan... Digo, hombre, tan malo no será si hay que hacer barreras cada vez más altas para que no entren. Tan malo no será. Entonces, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos habilitar? Pero lo que no debemos es decir, oye, esto es despreciable, porque lo despreciable es lo que hay alrededor. Es decir, si Europa ha cometido un error con respecto, por ejemplo, a la guerra de Ucrania ahora, es no haber sido capaz de muchísimo antes darse cuenta de la envergadura de un personaje como Putin, ¿no? Y de hacer negocios de una manera descarada y absolutamente normalizada con personas que no se rigen por estructuras de control institucional como tienen la mayoría de los países europeos. Si tú aceptas sentarte a las mesas con un tipo que envenena a sus rivales políticos, si tú aceptas sentarte a la mesa con un tipo que derriba un avión lleno de pasajeros, con un tipo que bombardea un país en el... Es que, claro, ese tipo lo que piensa es, bueno, oye, esto es aceptado, ¿qué problema hay? Y lo mismo te digo con las dictaduras petrocarbúricas y con otras muchas cosas, o sea, no es racional que Europa no incorpore unos mecanismos de autosatisfacción con sus... No, yo no digo que Europa tenga que obligar a todo el mundo a tener su sistema, porque Putin ha sido el que ha hecho correr la expresión de la dictadura democrática. ¿Sabes? Que ese oxímoron maravilloso que usan ahora los partidos ultras en Europa, que es como si hubiera una dictadura que fuerza a que los países sean democracias. O sea, es el colmo de la manipulación, pero esto tiene mucho éxito. Esto es, a otro nivel, la dictadura progre es una expresión muy común que tiene el mismo sentido. Es hacerle creer a la gente que avanzar en los derechos sociales, en los derechos civiles, es una dictadura. Yo no lo veo así. Yo nunca me he sentido amenazado porque las mujeres se incorporen a derechos que no tenían, o que se incorporen a la normalización de su presencia en la sociedad. Nunca me he sentido amenazado porque otras razas tengan los mismos derechos que la raza blanca. Nunca me he sentido amenazado porque otras sexualidades tengan los mismos derechos. Quien se siente amenazado por eso debería pensar en qué medida cree que hay algún privilegio del que goza que pueda dejar de gozar. Y pensar si es justo pensar así, si es justo razonar así. Pero no se puede aceptar la terminología. Es que si aceptas la terminología dictadura democrática, ya puedes aceptar todo. Y tienes que decir, oye, pues China es fantástico. Como les va muy bien económicamente, tienen un crecimiento del 7% en los años malos, pues entonces todo es bonito en China. Pues no. Evidentemente no. ¿Y qué se puede hacer? Porque el camino no parece que vaya por ese lado. Hay también refiriéndome a otra columna, ¿no? Está el de David Trueba, que escribe esta novela, pues eso, vuelvo otra vez a la palabra ácida, ¿no? Porque es quizá la que mejor la define, descreída, en la que dices, qué horror, es que esto tiene una parte importante... No, luego es muy tierna también, ¿no? Bueno, también es tierna, claro, pero... No, pero quiero decir, la misma persona que se pone a una columna de opinión y reflexiona desde la seriedad, pidiendo casi, ¿no?, a que la política no sea tan cortoplacista,
dices en una columna, ojalá llegue el día, ¿no?, en que las miradas sean un poco más largas para que las cosas realmente mejoren, porque acabas de decirlo también, los partidos piensan por supuesto, en ganar unas elecciones, en no perder votantes, y la mirada siempre es de luces muy cortas. La campaña electoral permanente, que es un poco lo que vivimos ahora, hace que la venta del producto político tenga que ser muy urgente. Y por desgracia la reforma y la corrección, que es lo que necesitamos, es un mecanismo que no se puede aplicar de golpe. Ni siquiera un avance como hemos hablado antes de los derechos civiles, puede hacerse de un latigazo, de un espadazo, ¿no? Todo tiene que asumir eso que Suárez una vez explicó también, de hacer normal en nuestras leyes, ¿no?, lo que es normal en la calle. Sigue siendo una lectura válida. Sigue siendo, yo siempre le digo a la gente, a ver, pero de verdad, escuchad a las familias, escuchad a la gente, incorporad cosas que están normalizadas en la vida, no va a pasar nada. Ahora, no quieras tampoco introducir en entornos donde todavía hay es el problema que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos cuando decide que va a democratizar Irak, ¿no? Esto no se puede hacer. A bombas no se puede hacer. O sea, esos mecanismos de reforma requieren, eso es lo que, aplicado, digamos, a la política, sería el cortoplacismo. ¿Qué ocurre? Que cuando presenté el libro, uno de los periodistas me dijo, bueno, viene muy bien este libro porque justo llega en el año 2022, me dijo, sería el mes de noviembre o así, que no va a haber elecciones en España, no vamos a tener ningún proceso electoral, porque es verdad que el calendario dejaba el 2022 libre de elecciones. Y entonces yo dije, ¿tú crees? Yo no recuerdo ningún año sin elecciones, ¿no? Y me dijo, sí, es que este año no hay ninguna. Pues vamos por la segunda ya, y estamos en finales o primeros de mayo, ¿no? Hay elecciones todo el rato, es agotador. Sí, pero es normal, o sea, sería peor que no las hubiera. Entonces, acostumbrémonos a ello. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la promesa política es como una venta de temporada, ¿no? Es como un producto de novedad. Pasa incluso en los libros, en el cine, ¿no? Cada fin de semana 8 películas, cada semana nuevas novedades. No da tiempo a que una gente lea un libro con calma, lo recomiende o no lo recomiende. Está todo un poco acelerado. Hay que ponerle pausa. Yo a veces pongo un ejemplo y digo, ¿cómo es posible que según los datos que obran en nuestro poder ahora mismo sepamos que somos la generación española, o la generación no, somos el momento, digamos, histórico en que los españoles, y por los españoles diría todos los europeos, tenemos la mayor longevidad de la historia? Esto está demostrado, ¿no? La esperanza de vida es la más larga que se ha tenido nunca. Y sin embargo, es el momento histórico donde más veces se dice la expresión no tengo tiempo para nada. Creo que lo he dicho hace un momentito, antes de entrar. Biológicamente, se lo he dicho a alguien. Claro, biológicamente hay algo que estamos haciendo mal. Y si algo es biológicamente malo, es que es malo en todos los sentidos, porque lo único que tenemos es nuestra biología por ahora, hasta que nos crionicen o nos roboticen. Entonces, si cuando las mujeres pueden tener hijos no pueden tenerlos, ¿quién tiene la razón? ¿La biología o la economía? Si las personas no tienen tiempo pero viven 85 años, ¿quién tiene razón? ¿La biología o la distribución que hacemos del tiempo? Yo creo que la angustia esta en la que vivimos tiene mucho que ver con la precipitación. En alguna ocasión te das cuenta cuando ves, sobre todo en lugares a lo mejor pues, públicos o en la televisión, que cuando la gente habla muy rápido, dice, bueno, como tengo poco tiempo, un profesor incluso, o una persona así en público, como tengo muy poco tiempo, voy a intentar explicaros en un minuto, y se pone a hablar rápido y nadie entiende nada. Es que es lo contrario. A la precipitación, pausa. Pasa en el deporte también.
En los incendios, lo primero que te dicen es, a ver, si hay un incendio, que no cunda el pánico, es decir, no actúes antes de pensar. No te precipites, no te precipites. Yo creo que la gente va muy acelerada porque se ha subido a un tiempo irreal, a un tiempo de consumo de su vida irreal, que no sé si tiene que ver con las redes sociales, no sé si tiene que ver con la aceleración del consumo, pero lo que sí tiene que ver es con la infelicidad de la gente. Y entonces cuando la gente no es feliz, no digo, vuelvo a decirlo, no en una proporción tampoco que sea ofensiva, ¿no? Mira qué feliz es ese, te dan ganas de darle un bofetón, ¿no? Pero lo justo, ¿no? Lo justo para no, eso que dice, van a vivir, ahora se dice mucho, esta generación va a ser la primera que va a vivir peor que sus padres en las 3 últimas generaciones de españoles. Pues será porque no han encontrado una forma de expresar su vida de una manera correcta con respecto al tiempo que les ha tocado, pero no puede ser una condena. O sea, todo el mundo tiene que encontrar el espacio y el tiempo suyo propio en el que... Entonces, aunque haya una campaña electoral permanente, eso no significa que nosotros tengamos que estar involucrados en ella hasta el nivel de sufrir, ¿no?, alteraciones en nuestro organismo por ello. Y aunque evidentemente la tienda, el Zara de aquí del barrio retire la ropa de temporada y ponga una nueva, eso no significa que tengamos que arrasar con la tienda y comprárnoslo todo. No sé, yo creo que podemos poner una pequeña pausa, ¿no? Y a mí me gusta, ahora que hablabas de mi papel también en la prensa, que es papel casi siempre de firma invitada y de articulistas y de ocasión, siempre ha sido intentar que la gente racionalice un poco más dentro de la tragedia, ¿no? Que dentro del conflicto, que no se dejen llevar por la primera visión, sino que hagan una segunda, una tercera lectura. Siempre, todas las conclusiones precipitadas suelen ser equivocadas. Yo creo que la conclusión más sabia es una conclusión con un cierto sosiego. Entonces, tratar de decir a la gente, bueno, a ver, venga, vamos, hijo. ¿Te gusta ese papel? ¿Te gusta el papel de opinador en la prensa? No, a mí me hubiera gustado ser humorista, o sea, es decir, ser una persona irresponsable y estar a lo mío. Yo alguna vez lo he hablado con amigos que han acabado también escribiendo en prensa desde la literatura y tal, y siempre comentamos lo mismo. Fíjate, con las pocas ganas que teníamos nosotros de ser representantes de nada, y hemos acabado siéndolo. Bueno, yo creo que, lo decíamos antes, en la sociedad tú tienes que participar con virtudes y defectos, ¿no? Entonces, si te invitan a expresarte en público, ya sea hoy aquí, ya sea en un artículo, ya sea en un libro, en una película, si puedes contribuir a lo que tú crees que es la dirección adecuada sobre los asuntos y sobre la forma de comportarse de la gente, creo que debes tener esa responsabilidad. Entonces yo asumí una responsabilidad cuando empecé a escribir y dije, ay, Dios mío, ya, qué horror, pero vamos, ¿no? Pero porque era también la que apreciaba en la gente que yo leía y en la gente que escuchaba, ¿no? Una cierta posición en el mundo con su personalidad, con las cosas que les gustan, que no les gustan, con sus ideas, pero yo encontraba atractivos a personas de a lo mejor una posición muy conservadora, pero que les encontraba atractivos en cierta expresión que hacían de cosas, de razonamientos, y lo mismo me pasaba con gente mucho más progresista que también yo decía, pues esto está bien, ¿no? O sea, nunca he pensado que la bandera agitada ahí te tengas que poner detrás, sino a lo mejor el que menos la agite. Pero eso es cosa mía. Al final todos imitamos, ¿no? Por eso, tan triste que los hijos de padres maltratadores tienen una posibilidad de ser maltratadores mayor que las que no han conocido eso, que sería casi lo contrario. El razonamiento te llevaría a pensar que es al revés, no, porque somos animales imitativos. Cuando la gente dice, no pasa nada porque en el Parlamento se insulten, usen palabras gruesas, descalificaciones brutales, metáforas históricas equivocadas, claro que pasa. Porque eso hace que en la calle de alguna manera se normalice ese arrebato. Y eso no debe estar presente. Yo creo que las personas que tienen una expresión pública deben ser personas con doble responsabilidad. No ejemplaridad, que no estoy muy a favor del concepto,
porque eso me parece de falsa virtuosidad, porque eso ya lo hemos conocido, ¿no? Que es esa gente de las virtudes públicas y vicios privados. A mí eso me horroriza. Yo no creo que seamos personas perfectas, creo que somos muy imperfectos, pero tenemos que ser responsables. Responsables y decir, toda la gente es complicada, toda la gente tiene errores, toda la gente es imperfecta, pero ¿hace esfuerzo para mejorar? ¿Sí o no? Es como los alumnos, tú hablas con un profesor y te dice, pero si no se trata de ser el mejor de la clase, se trata de ser mejor el último día de clase que el primero, saber un poco más de la materia el último día de curso que el primero. Bueno, pues ese es el margen de mejora ahí. Has hablado de las redes sociales, tú no estás en las redes sociales, comentabas antes que habías estado, no antes, habías estado en Twitter una temporada, pero te fuiste, ahora no sé si la compra de Twitter por Elon Musk te da la razón, pero en cualquier caso tú ahí has sabido poner un freno que es difícil de poner, sobre todo cuando te dedicas, bueno, a lo mejor en tu caso porque tu dedicación periodística es muy concreta, pero cuando eres periodista es muy complicado no estar en las redes, ¿no? Pero tú esto lo tienes pero yo claro. estoy aquí hoy. Ya. Esto para mí es una red social, pero es una red social hecha cara a cara y sin anonimatos y sin el parapeto de... Yo hablo mucho en institutos, y voy mucho porque los profesores utilizan libros o películas mías y entonces se ponen en contacto conmigo, oye, vendrías y si puedo, algún día voy. Y entonces los alumnos son increíbles. Y yo siempre les pongo un ejemplo, no sé si alguna vez me lo habéis oído contar, les digo, ¿vosotros habéis visto a vuestros padres cuando se suben al coche? Madres, padres, y empiezan a conducir y entonces en el primer semáforo ya están insultando a uno que se ha cruzado, a otro que... Vuestros padres, que os han dicho en casa, hijo, no insultes, no digas tacos, no hay que tal, no busques pelea. Y están ahí, ¿qué pasa, gilipollas? Tal. Esta es la actitud. Y hacen los chicos, sí, porque lo han visto y saben a qué me refiero. Yo les digo, pues así sois vosotros en el teléfono móvil. El teléfono móvil es una cápsula de aislamiento que provoca, como provoca el coche, que tengas la sensación de que los de fuera son tus enemigos y que tú estás sobreprotegido. Es decir, que puedes comportarte como un energúmeno, porque hay cristal y chapa. En el móvil no hay cristal y chapa, pero como si lo hubiera. Entonces eso, yo creo que se rompe cuando estás aquí cara a cara y ves las expresiones de unos, de otros. Aquí habrá gente que no esté de acuerdo con el 90% de las cosas que yo pienso, pero no nos insultamos ni nos decimos tal, y podemos incluso discrepar de manera educada. Pues eso es para mí una red social. Lo otro es el negocio de, primero el que lo inventó, luego de Mark Zuckerberg, ahora lo ha comprado Elon Musk, pues que le vaya bien. Pero yo no trabajo para Elon Musk. A mí Elon Musk no me ha puesto un salario para que yo en Twitter diga mis chorradas o fotografíe mi cena o diga, este es el culo de mi novia. No, es que a mí nadie me ha... No sé, no. Primero, no lo quiero hacer y segundo, nadie me ha hecho una oferta suculenta por hacerlo. Entiendo que los influencers y los youtubers, alguien les ha prometido que se van a hacer ricos con eso y están ahí intentándolo y diciendo, mirad qué ropa llevo, esto es de no sé qué, esto es de no sé cuándo. Bueno, pues que les vaya bien y que les alimente. A mí eso me parece ser un hombre anuncio. Tiene más dignidad el que va por la calle con lo de compro oro, vendo oro y tal. No es que tenga más dignidad, es una necesidad, se hace por necesidad. Y yo eso lo acepto en todo el mundo. Y todo el mundo tiene que encontrar su oficio, tiene que encontrar su manera de ganarse la vida. Pero eso no significa que uno no tenga preferencias. Yo tengo preferencias por esta red social. Y disfruto más de los que están aquí. Cuando me han dicho que se iba a poner en streaming he pensado, vaya, porque lo detesto. Detesto que alguien esté en su casa descuidadamente oyendo esto, porque estará diciendo, este tío es idiota. Le saludamos, de todas maneras, saludamos. Sí, les saludo con cariño. Saludamos con cariño a los que Pero nos la siguen. Próxima vez que vengan, joder, que Valladolid no está tan lejos y además si no vamos a su ciudad dentro de poco. Hay que salir, hay que verse las caras, hay que recuperar la calle, hay que recuperar la calle no solo comercial, sino la calle de convivencial. La gente... Cuando habla con la gente, se mejora, porque se dan cuenta que hay chalaos en todas partes, que no es solo en su familia,
que todo es discutible, que todo se puede tal. Ese es el futuro nuestro. De todas formas, decías que les dices a los chicos lo de que en el teléfono estás protegido, pero ya sabemos que no, que estamos absolutamente investigados y espiados por tierra, mar y aire. Eso, fíjate, eso es otra cosa que también les digo que les gusta muchísimo. Les digo, llego ahí a un instituto y les digo, oye, vosotros, contestadme una pregunta, ¿vosotros le contaríais a vuestro padre o a vuestra madre esta noche, durante la cena, con qué os masturbáis? ¿Qué cosas miráis para masturbaros? O que te gustan, por ejemplo, bueno, no voy a decir los tipos de escenas, ¿no? Que sabéis que hay una variedad que va de todo tipo, desde... Bueno, es que no voy a poner ejemplos porque siempre hay alguien que lo puede recibir por primera vez esta información y salir traumado. Pero hay, como sabéis, la oferta pornográfica ahora está compartimentada, no sé, vamos, los cafés son una mínima porción de variantes con respecto a las que puede haber en una página. Entonces yo les digo, tú llegarías ahora esta tarde a casa y le dirías, mamá, ¿puedo hablar un momento contigo? Sí, dime, hijo. Mira, me he masturbado esta mañana viendo a unas mujeres embarazadas con una banda de delincuentes comunes. Y entonces la madre diría, pero hijo, ¿tú estás bien? Eso hay que corregirlo. Y entonces hacen ellos, jajaja. Digo, ¿alguno lo haríais? ¿Alguno le contáis a vuestros padres? Oye, a mí me gusta, yo lo hago con gordas, yo con tal, yo con no sé qué, con la gente atada, con gente torturada. Y entonces te dicen, no, nunca. Y digo, pues que sepáis que esa información tan privada y tan particular la estáis dando a mucha gente que ni siquiera os quiere ni son vuestros padres y que saben perfectamente lo que estáis viendo y lo que estáis haciendo. Entonces tenéis que ser responsables de con quién compartís vuestros... Claro que estamos espiados, sí, es una situación ahora mismo... De hecho, el escándalo este de Pegasus, que hemos vivido ahora, es como que no ha escandalizado a nadie, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, a lo mejor me paso en esto, ¿eh? Y soy un poco también como el personaje de la novela, un poco sarcástico, pero ¿alguien tenía la menor duda de que los teléfonos móviles de los presidentes del gobierno están absolutamente pisoteados y descerrajados? Pero si hace 3 días hemos oído las conversaciones entre Rubiales, el de la Federación, y Piqué, que son 2 personas ricas, cultas, institucionalizados, tal, no sé qué, y ahí, venga, oye, hacemos no sé qué, y nadie se ha preguntado, ¿y de dónde han sacado esto? Lo han sacado de que les han descerrajado su móvil, literalmente, o sea, han sacado su información. Entonces, el presidente, obviamente, yo entiendo que tendrá que protegerse y tiene personas que le deberían proteger, que parece que no han hecho bien el trabajo, eso es evidente, pero la gente sabe que ahora mismo el espionaje es, como decía yo el otro día, un deporte, ¿no? Lo saben todo de todo. Es tremendo. Volviendo a la... Ahora, lo que nos gustaría saber es quién lo ha hecho, quién lo ha permitido y bajo qué excusas. Pero no parece que lo vayamos a saber, ¿no? No vamos a saberlo. Porque otra vez nos van a tratar como a niños, a los que les van a decir, es que la información os asustaría. Como he dicho yo, si ahora yo os cuento lo que hay ahí en internet, en el porno, ¡ay! Si lo supierais. Pues lo mismo hacen ellos con la información sobre nuestras vidas, que es que no nos lo dicen para no asustarnos. Pues si ha sido Marruecos, o si ha sido el CNI, o si hay un grupúsculo. Yo tengo información de que hay un grupúsculo funcionando de manera... no voy a decir caprichosa, sino todo lo contrario, muy bien dirigida hacia... Bueno, pues eso hay que saberlo y hay que... Investigando precisamente en el asunto de Pujol, descubrí que también los estamentos, digamos, o fuerzas policiales habían sido infectadas por usos que están fuera de los usos democráticos, y eso no se puede tolerar ni siquiera para perseguir a un delincuente.
Eso es así. O sea, la policía juega en desventaja, esto yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Es decir, porque el delincuente no tiene normas, es lo que ha pasado con Putin. Un señor no tiene normas y los otros tienen normas. Entonces, ¿quién gana? El que no tiene normas. No. En un Estado democrático, poco a poco, lentamente y con todos sus defectos, con todas sus garantías, los buenos tienen que ganar a los malos. Pero si los buenos se comportan como los malos, entonces ya no hay diferencia. Este es el problema que tenemos ahora para entender las libertades. La libertad es una cosa de la que tiene que gozar todo el mundo. Cuando hay sospechas de que la está utilizando para un delito, tiene que venir un juez a autorizar unas escuchas y entonces ya veremos en qué acaba, pero no porque a mí me dé la gana, ya sean de un signo o del otro, porque sería indignante que hubiera sido de otro signo, ¿no? Vale. Pero esto yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Sí, obviamente. Volviendo a tu lado creativo, porque hay como niveles de realidad, ¿no? Y afortunadamente está ese nivel de realidad que es tu creación, tu cine. Es verdad que estamos hablando mucho de... No, pero está bien, yo creo que, bueno, aparte de que luego daremos posibilidades de que pregunte. Pero volviendo un poco a tu lado creativo, a mí me encantó, te lo he dicho antes, cómo definiste una vez el género de tus películas, ¿no? Decías, si mis películas no son ni comedia, ni drama o tragicomedia, sino el género de mis películas se llama vida, ¿no? Porque es un poco la vida, reflejar la vida. Y así ha sido hasta ahora. Películas de no excesivo presupuesto, ¿no? Eso que llaman películas pequeñas, que a mí me parecen siempre las más grandes, porque son las que, por lo menos a mí me interesan. ¿Tú te has planteado esa película que quisieras hacer todavía no has hecho, si tuvieras a lo mejor más medios? ¿Sabes qué pasa? Que para que una película tenga mucha repercusión, tiene que ser una película muy... tiene que apostarse mucho publicitariamente, para empezar. Y luego, siempre Azcona me decía, y se tienen que romper muchas cosas. Si no se rompen cosas, la gente no disfruta. Porque claro, y tenía parte de razón, la gente va en su coche a 60, ¿no? Y nunca, o sea, salvo a lo mejor algunos jóvenes, ahora hemos pasado ahí por Campo Grande y me ha sorprendido, nos ha llamado la atención porque había un coche con la música a tope, dando palmas, gritando y acelerando ya en el semáforo, y al pasar justo hemos visto la L de recién, y hemos dicho, acaba de sacarse el carné y con qué gusto se lo quitaríamos, ¿no? Pero en general, salvo estos excesos un poco juveniles, que yo creo que se deben más a eso, a la chulería juvenil, los jóvenes tienen una cierta tendencia a pasarse de chulos y de prepotentes, pero en general todos, si dice que hay que ir a 40, vamos a 47, 51, si dice que a 120, a 129, 30, no hacemos derrapes, no saltamos por tal, no nos metemos campo a través, entonces nos encanta verlo en las películas, que lo hacen. Bueno, lo primero que nos encanta es ver lo fácil que aparcan, eso es una de las cosas que siempre en las películas nos llama la atención, que es que llega un tío, se baja del coche y sube al edificio, oiga, vengo a reclamar mi cuenta. Y dices, pero si es que cualquier español habría estado 25 minutos dando vueltas, lo primero se te quita cualquier ínfula de superhéroe. Pero eso, no sé, yo no planifico mi vida como profesional, como director o como novelista en función de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hay dinero para esto. Soy realista. No he escrito una película que creyera que no la podía hacer porque sería perder el tiempo. No he tenido tampoco la ambición, viví en Estados Unidos una temporada cuando todavía era aspirante o había vendido ya mi primer guión aquí, pero todavía no estaba decidido, digamos, a dedicarme a estas profesiones, o estaba decidido pero no sabía si lo podría hacer. Y vi cómo funcionaba la industria allí y descubrí que el 90% de la gente que se dedicaba al cine de manera exitosa en Estados Unidos ganaba mucho dinero, bastante dinero, pero no hacían lo que querían, que va a parecer una chorrada. No hacían casi nunca lo que querían, estaban todo el rato diciendo, bueno, voy a ver si hago algo que tenga éxito para poder hacer lo que quiero. Y eso se le concedía a 4 o 5, ¿no? Y entonces yo pensé, ostras, pues qué desgracia, ¿no? Porque la vida pasa bastante rápido y aquí estar haciendo a lo mejor cosas que no te gustan
para algún día poder hacer algo que te gusta, ¿no será mejor hacer cosas que te gustan y tratar de sobrevivir haciéndolas? Y tomé la decisión de volver y hacer una carrera aquí en España y obviamente hundir mi economía, mi vida, porque hacer cine en España es un poco como, no sé, ser florista en Afganistán. O sea, es decir, son cosas que dices, bueno, pues si tienes ese capricho, pero ¿quién le va a regalar rosas a las mujeres pobres si las llevan ahí, ¿no?, sometidas y tal? Es que claro, no parece que vaya alguien y, no sé, tienen otras prioridades. Si no tienen para comer, pues no, es normal que no compren un gran ramo de... Pero hay gente que lo quiere hacer y tal, y bueno... Y en eso he estado, ¿no? Pero no tengo, de verdad, ¿no? Si a mí me dieran muchísimo dinero, haría lo mismo que hago. Decías antes sobre esta novela que de alguna manera piensas que marca un punto de inflexión, ¿no? Que con respecto a lo que han sido tus novelas, a partir de esta hay una nueva trayectoria en tu... No, fue Tierra de Campos. Tierra de Campos fue la novela con la que ya mientras la estaba terminando, siempre las novelas tienen un proceso inicial muy largo, donde se van desarrollando un poco en tu cabeza, luego en tu estructura, en los primeros pasos y tal, y luego tienen una última fase que es la de redacción, donde ya la novela está muy madura y más o menos va saliendo con todos los parones y retrocesos que puedas, pero va saliendo adelante. Y en ese momento estaba escribiendo, acabando Tierra de Campos, y me di cuenta de que se cerraba un ciclo, se cerraba una manera de hacer. Es muy difícil de explicar, porque la gente tampoco está pendiente de lo que tú haces, o sea, no están analizando lo que tú haces, pero yo sentí que se cerraba una puerta, una especie de paso, y que era bueno cerrarla. A mí nunca me ha gustado repetirme. Si una cosa tiene éxito, nunca la he vuelto a hacer. Si he fracasado, sí que es verdad que a veces he intentado volverlo a hacer a ver si funcionaba, ¿no? A ver en qué me había equivocado y lo podía corregir, pero no suelo trabajar sobre cosas ya hechas. Entonces sí tuve la sensación de, aquí, capítulo cerrado, y vamos a otra dimensión de la literatura o de la novela, entendida como más a lo mejor viajar hacia personas y sensibilidades que no son la tuya, y que ya no tengo que darle, yo ya no sentía la necesidad de dar voz a mi sensibilidad porque ya creo que estaba expresada. Si variara, que esto ya sabéis que hay gente que tiene unas variaciones en sus vidas increíbles, pero en la mía no. Yo, fíjate, es una cosa que siempre me llama la atención. Me encuentro a veces en algún acto, alguien viene con material de entrevistas que ha sacado de hemerotecas o de internet, ¿no? Y estoy casi siempre, o sea, digo lo mismo que dije hace 25 años. O sea, lo que no sé es cómo es posible que no me hayan echado ya. Porque es que casi siempre, no es que haya mantenido la misma opinión, sino que he mantenido la misma actitud. Entonces, profesionalmente, eso a mí no me interesa hacer lo que ya he hecho. No me interesa, aunque sé, y lo hablábamos en la comida, que hoy la gente está obligada a convertirse en una marca, tanto en las profesiones nuestras artísticas como en la propia vida. La gente está obligada a ser una marca, a ser como una empresa, que se llame David Trueba SL. Y entonces esa empresa tiene que ser identificativa. ¿Qué hace? Lámparas. ¡Pam! Venga, pues lámparas. La misma. Los directores de cine, venga, mi sello, las películas tienen que ser iguales para los mismos espectadores. Si te gustó esta, te tiene que gustar esta, porque voy a hacer lo mismo. Lo odio, no somos marcas, somos personas esponjosas, entonces tenemos que interesarnos por cosas que no son las obvias. Entonces, Queridos niños es un ejemplo, pero otras cosas que no he hecho, pues las exploro y las hago. ¿Y tienes pensado ya en esa línea la siguiente película, por ejemplo? Sí, la siguiente película la tengo pensada. La siguiente película sí. La siguiente novela tengo más o menos los elementos de personajes y argumento en el que va a oscilar, pero todavía no tengo el título, todavía no tengo la conclusión, esas cosas que para mí son importantes de
Antes de ponerte a escribir. Sí, antes de decir ya me puedo poner a escribir, tiene que tener... Sí, es como... ¿Incluso título? Sí, el título es fundamental. Ajá, qué curioso. Sí, el título es como... Para mí es como si definieras lo que estás haciendo de una manera lateral, pero que lo explica todo. O sea, es decir, un título tiene que ser como una síntesis de la sensibilidad, del tono, la visión que vas a tener. Sé que para mucha gente puede no decirle nada. Tú oyes Queridos niños y una persona puede decir, pues a lo mejor es un libro sobre una madre o sobre un padre, pero porque no han leído el libro. Pero cuando leen el libro, cobra un sentido, tiene que cobrar un sentido. Creo que es la clave, ¿no? Y ese es para mí bueno, y por eso al título le exijo, porque el título viene a responderme a mí algo sobre lo que estoy buscando. Esto es como una pareja que decide irse de vacaciones. Y entonces sí, ¿cuándo nos vamos? La última quincena de agosto. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Pero a dónde? ¿A dónde vas? ¿Y por qué? ¿Al frío, al calor, a la playa, a la montaña, al extranjero o al país? ¿Con amigos, sin amigos? Es decir, esa definición que hace que tú ya vas con tus billetes al aeropuerto o sales de casa en el coche, esa definición la tienes que tener también como escritor, porque si no, es un viaje donde todas tus divagaciones se las haces padecer al lector. En cambio, yo soy partidario de una cosa que decía Hitchcock, aunque no he participado de ese género nunca, pero decía una cosa con la que estoy de acuerdo con él. Cuando un espectador confía en ti y entra al cine, tú le tienes que agarrar así de la pechera y llevarle, y hora y media después, ¡bumba!, le tiras fuera de la sala y le dices, ahora ya te puedes ir a tu casa. Que es un poco violento, pero yo lo intento hacer con amabilidad. Pero es verdad, el lector o el espectador te confían en que tú sí sabes a dónde vas. Entonces, a mí no me... ¿Tú sí sabes a dónde vas? Pues me subo contigo, pero llévame, no me marees, no me hipertrofies la novela. Una novela no puede contener todo. La vida, tú pegas un hachazo ahí en la calle y están pasando 3 personas, esas 3 personas son infinito lo que tienen dentro. Padres, madres, origen, lugar de nacimiento, tal, sueños, ideales, no sé, no se acaba nunca. En una novela tú tienes que pegar un corte que tenga principio y fin sobre una realidad brutal. Lo mismo en una película. Entonces eso requiere, como un doctor, decir, voy a ir al intestino, pero voy a cortar de aquí a aquí. Lo que no puedes es abrir y inventarte la operación. Venga, le abrimos y luego ya pensamos. Luego ya veremos. No. Tenemos localizado el sitio, vamos a ese sitio, por eso van tan tranquilos. Los doctores, ¿no? Los pacientes no. Los pacientes van un poco más nerviosos porque dicen, ¿estará seguro este señor? También cuando los pacientes, cuando cogen una novela, empiezan la portada, le dan la vuelta al título, la foto de solapa, el texto de detrás, ¿no? Novela. Y luego ya incluso ahora hay que poner una faja. Las fajas. Una faja con un blurb. Un blurb es una frase donde alguien reputado dice que eres un genio, ¿no? Y todo el mundo entiende que esa frase la ha dicho porque estaba obligado, es decir, que no la piensa. Pero los editores dicen, esto contribuye muchísimo, una novela inigualable, ¿no? Mario Vargas Llosa. Entonces tú sabes, cualquier persona sabe que el autor es amigo de Mario Vargas Llosa, le ha llamado y le ha dicho, Mario, ¿me harías el favor, chico, de darme una frase, un blurb para la faja? Y entonces Mario, que es buena persona, pues dice, venga, a ver, te lo damos, ¿no? En cambio, si no conoces a Mario Vargas Llosa, pues no le puedes pedir el blurb, porque te va a mandar a la mierda, va a decirle, acabo de hacer uno a mi amigo. Es un género literario casi ya, literario. Lo del blurb. Luego hay un blurb que me gusta a mí mucho, que es el que da el blurb, la frase, pero no se compromete mucho. Sí, que esto que tú estás en la librería, coges el libro y entonces dice, una novela que dimensiona con rotundidad tantas cosas que podrían preocuparnos.
Y tú dices, hostia, David Trueba. David Trueba no se ha querido mojar mucho aquí, ¿no? Entonces esto... En cambio, cuando dices la mejor novela de la historia de la literatura en castellano, ¿no? Dices, hostia, este sí que se ha mojado, y suele ser inmediatamente, pues... Es que esto me parece que lo hicieron los de Carmen Mola con una novela de ellos, como eran, bueno, y que pusieron una novela inigualable, Carmen Mola, y eran ellos. Entonces, yo siempre pondría, pues eso, mi madre, un tío mío, uno de mis hermanos y tal, venga. Uno de los escritores más importantes de... No, pero sí, entonces todo eso es un envoltorio, para que la gente se decida. Pero luego la responsabilidad es del libro. Empieza el libro, la persona está ocupada, tiene casi siempre, ahora más que nunca, algo encendido cerca, si no es el microondas es la tele o el móvil, entonces empieza a leer y se distrae, pierde la esta, o le atrapas y va poco a poco entrando en el libro, creyéndose que esos personajes que tú estás escribiendo existen, que eres tú o que es un pariente tuyo y tal, y si consigues eso, si consigues arrebatarles del mundo real y para eso tienes que, yo creo, a lo mejor hay otros escritores que tienen otra... Pero yo creo que es importante que tú, en el momento de redactar el libro, tengas claro a dónde vas. A mí me gustaría completarlo con la misma, digamos, o intento de profundidad sobre Felipe González y sobre José María Aznar. Me gustaría poder... Porque creo que de alguna manera lo que podríamos llamar la historia de la transición, que es mucho más amplia, se compondría con esos cuatro, no, se compondría, obviamente quedarían muchísimos elementos fuera, pero que se podría componer algo que fuera académicamente aceptable para una persona. Yo siempre pienso en esa tontería de, ¿y si aparece un chico de 20 años dentro de 50 años que dice, ¿y qué pasó? ¿No? En los tiempos de mi abuelo, de mi bisabuelo. Y que no sé, es bonito, ¿no? Que el otro día veía yo, fíjate, una película, veía como murió Juan Diego y pusieron Los Santos Inocentes, por volver a territorio que conocéis. Y entonces la persona que estaba conmigo me dijo, le dije, ¿has visto Los Santos Inocentes? La película, y me dijo, no, nunca la he visto. Digo, ¿no leíste el libro en el instituto ni nada? No. Debió leer El Camino o algún otro, vete a saber, pero bueno. El caso es que dije, pues si quieres homenaje a Juan Diego y a la propia película, pero porque había muerto Juan esos días, le dije, pues la vemos esta noche. Y la película era una persona más joven, ¿no? Y entonces le acongojó y le provocó una enorme tristeza en muchas cosas, ¿no? Especialmente el personaje de Terele Pávez, de los hijos, la sensación, ¿no?, de oportunidad perdida, de no posibilidad de volar y tal. Y yo, por la edad que tengo, que ya me permito decir chorradas, como decían mis padres y tal, le dije, ¿te ha puesto triste? Y me dijo, sí. Y dije yo, pues es que esto era este país. Esto era este país. Y es muy importante dejar constancia de las cosas tal y como eran, sin miedo, sin problemas de que la gente te diga, pues eres un sectario, eres un no sé qué, eres un no sé cuántos. Es que la sociedad a veces es sectaria y la sociedad tal. Así era, nos guste o no nos guste, y de ahí venimos. Y de ahí ha venido mucha gente y mucha gente está todavía pagando eso tal. Entonces, es verdad que puede ocurrir que venga alguien dentro de unos años y diga, oye, me gustaría saber más, porque habla, ¿qué es la transición? Entonces, se ha hablado mucho últimamente de la transición también políticamente, porque hay unos como defensores que se tratan de apropiársela como si lo hubieran hecho ellos, cuando en muchos momentos le pusieron todas las trabas que pudieron, y algunos nos acordamos. Y también hay un desprestigio por parte de otros que yo creo que no tienen ni idea hasta que han experimentado en su propia carne las dificultades que es hacer una pequeña transformación en tu país. Pequeñas transformaciones, pequeñas. Y yo creo que es bueno que la gente sepa la amenaza bajo la que se hizo la transición. La amenaza, en muchos casos, directa, ¿no? Y es bueno, esas cosas no está mal que se sepa, que nuestros padres, abuelos, fueron más valientes de lo que ellos mismos decían. También cometieron infinidad de errores, infinidad. La segunda pregunta sobre la discriminación a la hora de votar, sí.
esto una vez discutí con un filósofo en televisión porque él dijo que el problema de la democracia era que el voto de un catedrático valía lo mismo que el voto de una, no sé si dijo una verdulera. Y yo le dije que para mi gusto es así y ha de ser así. Yo creo que debe valer lo mismo el voto de un catedrático y de una verdulera. ¿Por qué? Porque el catedrático, como se ha demostrado en muchísimas ocasiones, no es, o no puede no ser una persona sensible hacia los intereses de otras personas. Y de hecho, los que reivindican esa discriminación del voto suele ser porque no tienen sensibilidad hacia lo que motiva el voto de los otros. Y yo, en cambio, creo que la democracia es la reunión de las sensibilidades de todos. Y entonces la verdulera tendrá las suyas, las que a lo mejor, pues si hacemos caso al arquetipo, pues serán cosas a lo mejor más de pie a tierra, pero ¿son importantes en el país sus preocupaciones, su sensibilidad? Fundamentales. No sería yo el que dijera, pues vamos a quitarle el voto al catedrático porque me parece menos interesante su voto que el tal. Que tenga menos preparación a la hora de discriminar el discurso político, a la hora de hacer un análisis sobre la situación, por supuesto, un catedrático de economía seguramente tiene más datos para entender si la subida de tipos en Estados Unidos es positiva o negativa, si la inflación va a durar unos meses. Pero eso no significa, a la hora de votar, no lo votan expertos, no se hace, eso tiene que ser la gestión. Y la gestión también ha demostrado que los expertos no tienen ni puñetera idea, por mucho que presuman de expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre las materias sociales la sociedad hace movimientos inesperados, ¿no? El otro día yo decía, qué bonito sería, creo que Twitter tiene 83 millones de usuarios, ¿no? Y entonces Elon Musk ha pagado 44 millones de dólares, 44.000 millones de dólares por comprar a esos 83 millones de usuarios para que trabajen para él gratis. Más o menos. Digo, qué preciosidad sería si ahora los 83 millones cerraran sus cuentas. Y entonces Elon Musk habría pagado 44.000 millones de dólares por nada. Y sería como una gran broma. No digo que sea ni bueno ni malo para el futuro de la humanidad, pero digo, ¡qué bromazo! Es que es una broma fantástica. Es verdad que hay que poner de acuerdo a 83 millones de personas en todo el mundo para que hagan la misma broma a la vez. Pero solo por reírnos creo que merecería la pena, ¿no? Yo no lo digo porque además me parece que hay mucha gente que se enriquece, digamos, emocionalmente en Twitter, pero me parecería un bromazo, aunque al día siguiente se hicieran otra vez, pero que durante 24 horas el tío dijera, hostia, asustarle, soy ¿no? Por lo menos. Sí, tengo naves espaciales y tal, pero soy idiota. Pero claro, la gente no tiene ganas de bromas, es una pena, porque bromas así serían fantásticas. Pero no creo, o sea, sí que creo que la gente tiene que responsabilizarse. O sea, lo que no puede ser es que la gente vote sin darse cuenta de las consecuencias que tiene su voto. O sea, yo creo que ya tenemos que madurar en eso y vuelvo a decirlo que creo que ahí el infantilismo no ayuda, pero tan caprichoso y tan estúpido puede ser una persona muy culta. Esto una vez hablando con Javier Cercas me dijo que Carrillo, para definirle a Suárez, cuando hizo Anatomía de un instante, le había dicho, porque había muchos rumores de que Suárez era muy inculto y no había leído nada, que era una persona muy poco preparada, así intelectualmente. Y entonces Carrillo le dijo, lo habrá contado Cercas muchas veces, le dijo, ¿usted ha oído hablar alguna vez, seguro que en la universidad ha oído hablar de una persona que es un tonto culto? Y dijo el otro, sí. ¿Usted sabe lo que es un tonto culto? Sí. Un tonto que es muy culto. Pues Suárez era lo contrario. Y es bonito, es decir, que en un sistema como el democrático todos hagamos un esfuerzo por entender en qué consiste que el otro tiene derecho. Por eso, cuando la gente dice es que votan mal, no. Yo sé que ese pensamiento tiene una razón de ser porque se vota mal. Claro que se puede votar mal, pero es precisamente el sistema el que permite que ese voto mal, que tú consideras mal, esté expresando algo.
Y a esa expresión es a la que tiene que prestar atención la democracia. Por eso digo que es un vaivén entre dos cosas, ¿no? Y sí, claro, si discrimináramos caeríamos en una aristocracia y entonces pues tendríamos pues, un gobierno pues, más, pues unos notables que dirían, a ver, los españoles son idiotas, que hay pruebas contundentes, entonces venga, vamos a regirles nosotros y tal. Pues cuando ha pasado eso en la historia de España ha sido para peor. Eso es incontestable. O sea, los notables de la época que tú quieras han causado muchísima más desolación a los españoles y el mismo latrocinio que estos periodos cortísimos de libertad que hemos tenido. Vamos a ver, esto a veces en la Facultad de Periodismo o en algunas... los chicos y las chicas preguntan si tienes libertad dentro de tu periódico. Y yo les digo, vamos a ver, a ti cuando te llaman para escribir en un periódico, no hace falta que el director te reúna en su despacho y te diga unas consignas, porque el periódico tiene un nombre, una historia, una particularidad, entonces tú sabes que si te llaman a ti, ya estamos dando por hecho que somos inteligentes, ¿no? Que nos entendemos todos. También el que compra el periódico es inteligente y sabe que cuando compra el País tiene que tener cuidado con cierta información, extremar, digamos, la prudencia en dar por válidas algunas cosas porque tiene que contrastarlas, le vendría bien, tal, y lo mismo el que compra el ABC o el Norte de Castilla. ¿No? En esas cosas también creo que hay que madurar, ¿no? O sea, es decir, el periodismo se institucionalizó como una forma de tener influencia en la opinión pública y a raíz de esa influencia tener también influencia en el destino político del país. Ignorar el origen del periodismo es ignorar el periodismo. Entonces, una persona que es periodista lo que no puede decir es, no, bueno, venga, el mundo es que tal, todos no. Periodista como profesional tiene que ser responsable de sí mismo, pero trabaja para medios que obviamente tienen intereses, claro. Lo que pasa es que esos intereses no impiden que se desarrolle el periodismo. Es que el periodismo se tiene que desarrollar. Es como si yo dijera, no puedo escribir novelas porque tienen que editarse en un tamaño más o menos razonable. Tal. Claro, sí. ¿Y cuál es el problema? Y hasta Beethoven tenía una duración para sus sinfonías. Es que nadie es imbécil, o sea, todos estamos sometidos y además ese sometimiento casi es bueno. Es como la métrica de una canción o de un poema. No hace al poema peor, al revés, hace al poeta mucho más esmerado porque tiene que cumplir unos márgenes. Entonces ese margen tiene que ver también con eso que decía del 75% de libertad. Tú sabes que a lo mejor te gustaría decir más cosas, pero no tienes esos elementos de juicio o esas personas no quieren ponerse delante de una cámara y contarlo. Y entonces cuando apagas la cámara te lo cuentan, o cuando antes de grabar te lo cuentan, pero cuando tienes la cámara encendida no lo cuentan. Y si no lo cuentan, no puedes decir, este me ha dicho esto porque esa persona te llevaría a juicio. Entonces, en ese sentido me refería más a la libertad, al margen, digamos, de llegar a la verdad. Pero tienes toda la razón en lo de Pujol. ¿Por qué él sí y otros no? Esta es una pregunta que se tienen que hacer todos los españoles en particular. ¿Por qué interesó en un momento dado investigar con una cierta, que no mucha, profundidad el legado de Jordi Pujol y sus cuentas bancarias y su dinero fuera, y no ha interesado hacer el mismo ejercicio institucional, porque aquí la agencia tributaria y las fuerzas policiales tienen mucho papel, con otras personas? Esa pregunta no la voy a contestar yo, la deben contestar los españoles. ¿Por qué sí se abre la veda para destruir en una dirección y no se abre la veda para destruir en otras? Esto es muy importante para nuestro futuro. Por eso no hay que ser ingenuo, pero tampoco hay que desaprovechar las oportunidades de trabajar y de investigar, ¿no? Yo creo que ahí debemos ser realistas, pero sí que debemos reivindicar más y más y más transparencia en todos los aspectos, porque si no el latrocinio continúa, ¿sabes? El latrocinio continúa. Y yo creo, fíjate, una de las conclusiones que yo saqué es que si hay corrupción en Pujol, en Pujol padre, la familia la dejo para otro capítulo, digamos, la dejaría para otro capítulo. Pero en Pujol padre yo diría que es muy sistémica.
y que está basada en una forma de hacer las cosas en el alto nivel de la política en cierto momento de España, e incluyo algún momento actual. Y que eso tiene mucho que ver también con los problemas que afectan al emérito y con los problemas que pueden afectar a algunos de los partidos hegemónicos de España, que es ¿por qué la financiación de los partidos y la financiación de las instituciones y la financiación de las personas no está sometida a un escrutinio razonable que explique a la gente que llenar la calle de banderolas y de spots y decir tal y cobrar las subvenciones del Estado para las campañas políticas, etcétera, etcétera, aunque luego en esas campañas denuncien a los subvencionados y esas cosas que hacen, gente mucho más subvencionada que cualquiera denuncian a otros, pero bueno, ¿por qué eso no se le puede explicar como adultos a los españoles? Porque eso tiene un coste. Y es así, en Estados Unidos todo el mundo lo tiene clarísimo. Saben que para ser presidente del gobierno, en la novela cuento una cosa que es real. Mitch McConnell, que es el jefe del Senado republicano, dio un cursillo sobre comunicación política a unos estudiantes en Washington. Y entonces en la pizarra escribió antes de empezar 3 palabras: money, money, money. Y al empezar la charla dijo: para ser presidente del gobierno se necesitan 3 cosas. Para ser presidente de Estados Unidos, mejor dicho, se necesitan 3 cosas. Las he escrito en la pizarra. La gente, no debemos ser ingenuos, hay un aparataje económico detrás. Antes hemos hablado de las películas. Si una película para triunfar tiene que tener un aparataje promocional muy grande, imaginaros un partido o un tal. Y este es ahora la campaña francesa, por ejemplo, ha sido demoledora para los 2 partidos, digamos, el partido de Sarkozy y el partido socialista, ¿no? Pero no han alcanzado el límite para cobrar la devolución del coste de la campaña, por lo tanto están ahora mismo en coma. Vamos a ver cómo salen asociándose unos con otros para intentar pillar, claro, porque es difícil, claro, pero eso forma parte de la democracia, ¿no? Y no hay que asustarse. Es lo mismo que decía antes con respecto al periodismo. Yo lo que no creo es en la pureza. Hace muchos años que soy consciente de que hay posibilidades de que hagas un documental sobre y no hay posibilidades de que lo hagas sobre. Sé que puedes escribir hasta aquí y no un poco más por esto y por esto y por esto. No pasa nada. ¿Podemos vivir con ello? Sí. Sí, no pasa nada. La verdad absoluta no existe y la pureza absoluta no existe. Vivimos en una charca, chapoteamos y lo que intentamos es salir lo más limpios posibles, pero sabiendo que nos vamos a manchar y que sí, que por supuesto puede venir alguien y decir, porque esto y esto, sí, claro que sí, no pasa nada. Pero se trata de nuevo de porcentajes, ¿no? Hablábamos de libertad, hablábamos de felicidad. Otra cosa que hablo a veces con mis hijos, yo les digo, pensad que no se trata de ser perfectos, ¿no? Como dice la gente, pero es que, tú quieres que seamos perfectos, quieres que tal, y yo les digo, no, pero que hagáis un esfuerzo, sí. Porque claro, esta cosa de corruptos son todos, es que todo el mundo tal, es que todo el mundo roba, es que todo el mundo engaña a Hacienda. No es cierto. Ese es el discurso de los que quieren ampararse en todo. No es verdad. Hay muchísima gente que paga Hacienda religiosamente, hay muchísima gente que es honesta, hay muchísima gente que hace la factura, hay muchísima gente que no paga en negro, hay muchísima gente que es educada, hay muchísima gente que si puede llevarse de la oficina no sé qué, no se lo lleva. Hay mucha gente. Pues esa gente no es perfecta, porque seguramente algún día ha hecho cosas que no están bien, pero intenta en un margen importante serlo, y ese es el esfuerzo que hay que hacer. Lo que no puede ser es que ahora se imponga la dejadez total. Como el mundo es imperfecto, hazme que le den por saco, ¿no? No. Vivimos en un mundo que tiene sus condicionantes y hay que intentar, pues oye, aprovecharlos hasta lo máximo que se pueda, pero tampoco vamos a ser inocentones, ¿no? Sabemos que hay mucho interés cruzado y mucha... Angélica es del Real Madrid. Sabe perfectamente que para ser feliz viendo el fútbol en España es mejor ser del Real Madrid que del Valladolid. ¿Por qué? Ahí entraríamos en una larga disquisición. Hay dinero,
hay poder, hay palco, hay ayudas, y si hay que prolongar el partido un poco cuando vas perdiendo, se prolonga, y acortarlo cuando vas ganando, se hace, porque somos el Madrid, o somos el Barça, somos los gordos. Estos siempre tienen ventaja. Esta es la prueba irrefutable de que nadie es perfecto. Es que hoy me he enterado de que David iba ayer con el... No digas eso, no digas eso. Todo el mundo sabe que tengo amigos y que por mis amigos perfecto. Soy como Belén Esteban. Y bueno, pues hay gente que no es del Real Madrid, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algún día hay que tender hacia... Pero ellos no, todo el mundo es del Real Madrid, pero algunos aún no lo sabemos. Exacto. Pues David... Nada, al revés, encantado. Muchísimas gracias. Un gusto estar en mi tierra paterna. Eso, Como muchísimas siempre. gracias. Se me olvida siempre decirlo. Oye, que yo soy vallisoletano, un respeto. No, te decía, mira, hablábamos de los Santos Inocentes, la Fundación siempre regala algo relacionado con Miguel Delibes, la versión teatral de los Santos Inocentes es tuya desde ahora mismo y te agradecemos infinito este rato de charla y que hayas venido. Muchísimas gracias. Pues os lo agradezco a vosotros. Un placer. Gracias.